¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy su compa Hiragisawa y llevo más de un año sin recibir la placa de los 100k de YouTube y espero que estén pasando un excelente día. Y en su sección de series olvidadas por el patrón Sugoya, acá les traigo el manga llamado Universitaria Tonta de rango F. Y sus protagonistas son Saki y mi compa el Kobayashi. Esta serie fue olvidada completamente por Sugoya, ya que su última actualización fue en enero de este año, deseando un feliz año nuevo, y esa parte la verán casi al final de este episodio. Pero lo bueno de todo esto es que hoy 30 de mayo el patrón nos regaló esta ilustración de Saki, donde nos muestra su nuevo estilo de dibujo. Así que puede que tengamos una nueva actualización de este manga. Sin nada más que agregar, los dejo con este video. Y empezamos este capítulo conociendo el nombre de nuestra pareja de protagonistas. Y vemos que la pechugona se llama Aohara Saki, mientras su amigo se llama Kobayashi Ipei, que pensándolo bien, este vato se parece a la versión masculina de Kobayashi, ya saben, de la serie de la Maid Dragon. Cabe mencionar que ambos son estudiantes universitarios. Pero ya, luego de eso, vemos que Saki llega a la universidad y le da los buenos días a su compa Kobayashi, pero vemos que este maje le dice que ya es mediodía, así que tan buenos días ya no son. Pero acá vemos que mi compa el Kobayashi le pregunta a Saki por qué se durmió en las clases de la mañana, ya que si ella sigue de ese modo, posiblemente va a dar el Anastasio en las pruebas finales. Pero acá nos damos cuenta que Saki está muy enojada y le contesta a Kobayashi que ella se desveló la noche anterior, ya que ella se la pasó estudiando toda la noche, con lo cual mi compa el Kobayashi, al escuchar todo eso, le pregunta a Saki qué rayos estaba estudiando. Pero acá vemos que Doña Mula le dice que ella estuvo estudiando las mejores combinaciones para eliminar los jefes de Dark Souls. Y vemos que por fin mi compa el Kobayashi entendió que Saki estaba hablando de un simple videojuego. Pero vemos que pasan unas horas y llegó la hora del almuerzo. Y vemos que Saki se está muriendo de hambre, pero como ella no tiene dinero, vemos que le pide a su compa Kobayashi que le invite algo de comer. Pero vemos que mi compa le dice que no, con lo cual Saki al escuchar todo eso empieza a llorar y le reclama a su amigo Kobayashi, ya que si él no la alimenta, posiblemente ella va a morir de desnutrición. Pero acá mi compa el Kobayashi sin pelos en la lengua le dice: Nel mija, de desnutrición no vas a morir. Y vemos como mi compa señala que Saki tiene rollitos en las caderas. Y vemos en ese momento como Saki termina persiguiendo a mi compa Kobayashi con un bate lleno de clavos. Pero ya luego del putazo que Saki le dio al Kobayashi, vemos que este maje acepta comprarle algo a su amiga Saki. Pero digamos que Saki abusa de la hospitalidad de mi compa Kobayashi, ya que esta maje en lugar de elegir comida, termina llevando latas de cerveza. Y vemos que Kobayashi al ver todo eso, amenaza a Saki con pegarle. Pero ya luego de eso, vemos que Saki empieza a hacer berrinches como si fuera una niña chiquita. Y como Kobayashi tiene corazón de pollo, le termina comprando todo lo que Saki le pidió. Y Saki al ver todo eso, le dice a Kobayashi que es buena persona y le dice que a ella no le importaría casarse con él, mientras vemos que mi compa está muy enojado. Pero vemos que pasan unos días y vemos como Saki está toda relajada, pero cuando ella ve a su amigo Kobayashi se pone demasiado triste, ya que ella tiene muchas faltas en la universidad y si ocurre otra vez, ella va a estar en problemas. Pero acá el maje de Kobayashi le dice a Saki que él trató de llamarla por teléfono, pero Saki nunca respondía. Pero acá Saki tiene otra idea, y es pasar la noche en la casa de su amigo Kobayashi, con lo cual mi compa le pide a Saki que no use a las personas como sus despertadores personales. Pero acá vemos que Saki está demasiado confiada de pasar la noche en la casa de su amigo Kobayashi, y aprovecha para ponerse bien peda. Pero ya al día siguiente, vemos que Saki está con una gran goma, debido a que la noche anterior se la pasó tomando toda la noche sin importarle completamente nada. Mientras vemos que mi compa el Kobayashi solo puede ver a Saki que se está muriendo lentamente. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Saki tiene un plan entre manos. Y vemos como Saki llama de manera muy sexy a mi compa el Kobayashi. Pero acá Saki le pide a su amigo que le preste su tarea para poder copiarla.
Pero acá mi compa vemos que se niega a prestar su tarea a Saki. Y vemos que esta está muy sorprendida y le pregunta por qué no se lo quiere prestar. Con lo cual mi compa el Kobayashi le dice que cada vez que le presta la tarea a ella, la copia exactamente igual. Y cuando el maestro revisa estas tareas, siempre termina regañando a mi compa el Kobayashi. Pero vemos en ese momento que mi compa el Kobayashi le dice a Saki que intente escribir su tarea por lo menos una vez en su vida, ya que hasta un niño de primaria podría escribirlo mejor que ella, mientras vemos que Saki se tiró al suelo para poder llorar un poco, y vemos a Saki llorando y gritando, ya que ella no presta atención a las clases, con lo cual el maje de Kobayashi le pide a Saki que se disculpe con sus padres, ya que son ellos quienes pagan su matrícula de la universidad. Pero vemos que pasan unos días y vemos que Saki está en cama, ya que resulta que está enferma. Pero ya en la universidad, vemos que mi compa el Kobayashi se da cuenta que Saki no está a su lado. Y acá vemos como mi compa el Kobayashi le manda un mensaje a Saki para preguntarle dónde está. Pero vemos que Saki le responde y le dice que ella está enferma. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que Kobayashi llega a la casa de Saki, solo para darse cuenta que Saki decía toda la verdad. Pero como mi compa el Kobayashi su magia que resuelve, vemos como él empieza a cocinar para su amiga Saki. Y mi comadre al ver todo eso se quedó muy impresionada. Y acá vemos que Saki le dice a Kobayashi que le está siendo muy amable. Pero acá mi compa le menciona a Saki que una vez que haya comido un poco y descanse lo suficiente, ella seguramente se va a sentir mucho mejor. Y vemos que Saki al escuchar todo eso piensa que su amigo Kobayashi es como una especie de madre soltera. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos como Saki ve a Kobayashi con una mirada llena de ternura. Y finalmente después de unos minutos la comida está lista. Pero acá lo chistoso es que Saki pensaba que su amigo Kobayashi le iba a dar de comida en la boca, con lo cual mi compa le dice que se alimente ella sola. Y vemos que pasan unos meses y finalmente un descanso, y vemos que Saki se curó de su enfermedad, y por fin llegó un día festivo en la universidad, y vemos como el maje de Kobayashi logró obtener sus 20 créditos junto con buenas notas y con la asistencia perfecta, mientras vemos que Saki también obtuvo los 20 créditos. Pero acá lo contrario es que ella casi nunca iba a clases y todas sus tareas se las terminaba copiando a mi compa el Kobayashi. Y vemos como Saki está bailando de la emoción, pero acá mi compa el Kobayashi siente que eso no está para nada bien, ya que Saki nunca se esforzó. Pero vemos en ese momento que Saki sabe que ella puede hacer todo eso gracias a la ayuda de su compa el Kobayashi. Y vemos como Saki hace una pose demasiado tierna, mientras le agradece a Kobayashi por toda su ayuda y le promete que le va a dar un premio en señal de gratitud. Y vemos como Saki le termina dando un masaje a mi compa el Kobayashi. Pero acá mi compa es como una piedra y piensa que todo esto es una especie de broma. Y acá vemos que Saki no entiende por qué este masaje no funcionó, ya que con sus padres siempre funcionaba. Y acá Kobayashi entiende que su amiga es una niña mimada. Pero digamos que no todo está perdido, ya que ambos llegaron a un acuerdo, y es que Saki va a ser la esclava personal de mi compa el Kobayashi durante todas las vacaciones. Pero vemos que pasan unas semanas y las vacaciones ya terminaron, y vemos que Saki está muy feliz, y como ella estaba feliz, se va de visita con su amigo el Kobayashi, y vemos que Saki le menciona que el día de mañana tienen clases a primera hora, y acá Kobayashi le dice que todo eso es cierto. Pero acá vemos que Saki menciona que posiblemente ella mañana temprano se quede bien dormida. Pero digamos que Saki no es tonta, y vemos que para la solución para todo eso, vemos que Saki le tira un beso a mi compa el Kobayashi y le pide que él vaya a su casa para poder despertarla todos los días. Pero digamos que mi compa no entiende esta indirecta muy directa, y vemos que le dice a Saki que se despierte ella misma. Y vemos que Kobayashi le pide a Saki que ponga una alarma en su teléfono para poder despertarse. Pero vemos a Saki muy engreída decir que ella no sabe hacer eso. Con lo cual mi compa le pregunta por qué lo dice con tanto orgullo. Y vemos que pasan los meses y llegó la temporada navideña. Y vemos a Saki con un outfit muy bonito, donde el color azul es el que más predomina. Y como es Navidad, vemos que Saki le dice a mi compa al Kobayashi que pueden ser ruidosos en esta época del año. Pero acá mi compa le dice que Saki es ruidosa todo el año. Pero vemos en ese momento que mi comadre la Saki le regala una bufanda a mi compa al Kobayashi en agradecimiento por toda su ayuda de este año. Pero acá mi compa el Kobayashi
se da cuenta de algo, porque se supone que Saki no tiene dinero, y le pregunta de dónde sacó para comprar esta bufanda, y vemos que Saki está muy pero muy feliz, y le cuenta que ella sacó un préstamo estudiantil, y acá mi compa menciona que hubiera sido mejor si él no preguntaba sobre eso. Pero ya, luego de eso, vemos que mi compa el Kobayashi se pone la bufanda que Saki le acaba de regalar, y vemos que este le menciona a ella que le va a dar algo a cambio. Y vemos que esta pisada no pierde el tiempo, y vemos que le pide alcohol a mi compa el Kobayashi, con lo cual mi compa le pide a Saki que pida otra cosa. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Saki está cantando en la universidad, y como siempre, vemos que Saki trata de convencer a mi compa el Kobayashi para que vayan a un karaoke ellos dos. Pero acá mi compa el Kobayashi, sin pensarlo, rechaza la invitación de Saki, y vemos que Saki está muy pero muy triste, ya que ella menciona que cuando ella va al karaoke, los chicos por alguna extraña razón siempre entran a su cabina sin preguntar, con lo cual ella se pregunta a sí misma si acaso ella parece alguien fácil. Saben banda, yo no entendía por qué Saki decía esto que dijo, pero investigando un poco, en la tierra de los Watashiwa suelen usar los karaokes como lugares para hacer cardio. Pero vemos en ese momento que mi compa el Kobayashi, al escuchar todo eso, siente que él tiene la necesidad de ir con Saki para protegerla de todos los pervertidos, y vemos como ambos terminan yendo al karaoke. Vemos que Saki está cantando y Kobayashi pues solo está sentado en ese lugar. Pero ya al día siguiente vemos que Saki está en la universidad, pero parece que está bien cruda, ya que olvidó hacer la tarea, y vemos que le pide ayuda a mi compa el Kobayashi para que le preste la tarea, y así ella más tarde le va a dar un pago por su ayuda. Pero ya luego de eso vemos que Saki está junto con Kobayashi, que van por un helado, pero acá la cabrona de Saki está echando demasiado chocolate en su pobre helado, y vemos que mi compa el Kobayashi le pide que pare un poco, pero vemos que esta magia dice que el chocolate es gratis, ya que ese letrero lo dice, con lo que mi compa menciona que si sigue tragando de esa manera engordará otra vez, con lo cual Saki muy pero muy enojada le pide que se calle la boca. Y acá vemos otro arte y vemos que Saki, esta cabrona, está mezclando Monster con cerveza. A la madre, esa Saki sí se va a dar un cruzadero de cables. Pero ya, luego de eso, vemos otro arte de Saki con un yukata, porque parece que se fue de viaje con su compa el Kobayashi. Pero digamos que en este viaje, Saki se pasa de tragos, y estando muy borracha, le pide a Kobayashi que entre los dos juntos a la ducha. De hecho, hay un arte de pago que explica todo eso. Pero vemos que siguen pasando los días, y vemos que Saki otra vez se quedó en casa de Kobayashi. Parece que está demasiado cruda, ya que vemos que está tomando una Monster. Aquí Saki le dice a Kobayashi que ya tiene antojo de un Makshuko, con lo cual mi compa menciona que no pueden, ya que se van a perder la primera clase de la universidad. Y vemos que la muy cabrona menciona que no se va a acabar el mundo si faltan a la primera clase. Pero acá mi compa el Kobayashi le recuerda que esta sería la tercera vez que se salta en la primera clase. Y ya por último tenemos a nuestra pareja que por cosa rara están en casa de Kobayashi. Estos dos ya ni lo disimulan. De hecho hay muchos artes que lo explican qué es lo que pasa entre estos dos. Y vemos que Saki está muy pero muy feliz porque comenzó a llover. Y eso solo significa una cosa, y es que posiblemente cancelen las clases de la universidad. Y acá mi compa el Kobayashi menciona que un tifón está demasiado cerca de Japón y sería lo más recomendado suspender las clases. Pero acá Saki la muy huevona menciona que si aún así no se cancelan las clases, ella no irá. Y vemos que pasaron 6 largos meses hasta que tuvimos una actualización del manga de Saki. Y vemos que Saki está muy pero muy feliz, ya que resulta que ella junto con Kobayashi pasaron el año nuevo juntos. Y acá nos damos cuenta que estos dos ya son como una pareja. Y si se preguntan por qué digo todo eso, resulta que Sugoya publicó que todos los artes de paga picarones son canon dentro de las historias, así que ningún amigo lo harían entre ellos. Obviamente son pareja. Y vemos que Saki está muy feliz ya que por fin es año nuevo. Y vemos que ambos se felicitan. Pero acá Saki tiene la idea de quedarse despiertos toda la noche para así ver el primer amanecer del año. Pero acá Kobayashi nota que afuera está lloviendo. Y vemos como Saki se queda muy pero muy triste y sabe que no se puede hacer nada al respecto. Pero eso sí, ella le va a dar un regalo al compa Kobayashi.
y vemos que Saki levanta su pecho para arriba para que así sea como un sol naciente, y vemos que ella le dice la felicidad a Kobayashi y que disfrute de la vista, con lo cual mi compa dice que va a guardar ese recuerdo en su corazón. Y es así como termina este resumen de este manga llamado Universitaria Tonta de rango F. Cuéntenme en los comentarios qué piensan al respecto de este manga. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa y nos vemos hasta la próxima. The truth.